Muy bien, estamos conectados. Bienvenidos a todos, a todas. Saludos desde la editorial de la Universidad Católica del Maule. Mi nombre es Stefano Micheletti, soy académico de la Escuela de Sociología de nuestra universidad y bueno, hoy día estamos aquí eh, para volver a presentar dos libros, dos textos que fueron lanzados en el año 2019 y que hoy día, sin embargo, como editorial de la Universidad Católica del Maule, queremos volver a presentar debido a la contingencia de su contenido. Tenemos tres invitados con quienes podremos conversar en esta hora. Pero antes de pasar a presentarlo, quisiera mostrarles los libros que hoy día presentaremos. El primero es Lo vecinal en Chile, conceptos, políticas y prácticas en disputa. Es un texto cuyos editores, cuyos coordinadores son Francisco Letelier, Patricia Boico, Javiera Cubillos, Verónica Tapia y Clara Irrazábal. Es una compilación de diversos artículos y textos, no solamente de académicos, sino que también de profesionales del país acerca de lo vecinal. El segundo libro se llama Espacio Vivido. A diferencia del primero, es un libro de crónicas y crónicas ilustradas, porque además el libro presenta un diseño muy atractivo. Los autores son Verónica Tapia, Jonathan Opaso y también Paz Ahumada, quien ilustró el texto. Bueno, saludamos a todos quienes estén conectados ahora en vivo, pero también a quienes revisarán de manera asincrónica luego el video que podrán encontrar en diferentes páginas web a través de Facebook Live. Bueno, partamos entonces con las presentaciones. Bueno, Verónica Tapia, bienvenida, antropóloga, académica, perdón, de la Escuela de Sociología e investigadora del CEUD. Bienvenida, Verónica. Tenemos también a Jonathan Opaso, Jonathan que es sociólogo, es cronista, comentarista también de literatura para distintos medios como El Culto y La Tercera. Bienvenido, Jonathan, gracias por acompañarnos. Y finalmente está con nosotros también Francisco Letelier. Él también es académico de la Escuela de Sociología e investigador del CEUT, sociólogo. Así que, bueno, bienvenido Francisco y muchas gracias a los tres por acompañarnos. Bueno, yo diría partamos por la pregunta, partamos por el comienzo. Cuéntenos un poco de qué tratan estos dos libros que, si bien son textos distintos, tienen como foco en común el territorio, las comunidades. Cuéntenos un poco de qué se trata. Hola, ¿puedo partir yo? Por favor, Verónica. Vale. Hola a todos, a todas. Hola Francisco, hola Jonathan, y a los que están ahí al otro lado de la pantalla. Eh, bueno, contarles que este fue un proyecto que armamos ahí con Jonathan y con La Paz, a propósito de cierta interés fundamental en poder, no sé, desordenar o soltarle las trenzas un poco a la escritura académica, fundamentalmente, y a los temas que uno trabaja siempre en esto, en un lenguaje que suele ser súper eh, denso y fome, en resumen. Y es muy triste porque para nosotros los temas que trabajamos lo encontramos realmente apasionantes. Entonces, era cómo poder trasladar un poco esa pasión que uno siente cuando investiga y los temas que trabaja en un formato y hacer una investigación que pudiera hacer ese puente, digamos.
Entonces, bueno, claro, en mi trayectoria, digamos, de interés académico, el territorio y en específico el barrio ha sido un interés permanente, los estudios urbanos, el preguntarse acerca del territorio, el espacio y las relaciones entre las personas y de las personas con el espacio. Y por otra parte, bueno, soy una adoptada por esta ciudad, entonces también uno mira la ciudad con otros ojos de un poco de forastera y ahora ya no me siento forastera en todo caso, menos después del libro. Y bueno, mirando la ciudad, uno, no sé, empezaron a pensar, empecé a observar, digamos, que habían ciertos sectores de la ciudad que tenían cierta tipología y un atractivo bastante especial. Y ahí en conversaciones con el Jonathan, de idas, de vuelta, entre tesis y muchas cosas, era como empezar a hablar de esta Talca obrera, esta Talca industrial, obrera, el pasado de Talca, pero que es un pasado presente, o un presente pasado, ese es el juego. Entonces, y también en un curso de sociología urbana, me tocó también un poco intentar aterrizar ciertos conceptos sobre la época industrial y la ciudad y los espacios, entonces los alumnos y alumnas muchos hicieron sus trabajos sobre justamente estas poblaciones obreras. Entonces, cruzando todo eso y, por supuesto, la oportunidad de presentar un fondar, es que les propuse a Paz y a Jonathan una propuesta indecorosa y les dije, oye, ¿qué tal si armamos un proyecto? Yo no tengo mucho tiempo, pero ustedes son secos, así que lo vamos haciendo ahí entre, digamos, pimponeándolo. Y salió el proyecto, lo presentamos y básicamente el libro resume la experiencia de ese proyecto, que es un levantamiento, podríamos decir así, eh, de este espacio vivido, de estas poblaciones obreras, de las historias espaciales que conllevan estas poblaciones, que son 5 las que identificamos. Y bueno, y el libro va mezclando entonces todo lo que fuimos recopilando a través de entrevistas en el formato de crónica, que era la idea de no transcribir las entrevistas, sino que hacer un lenguaje nuevo, digamos. Y ahí estuvo la pluma del J que transformó esta entrevista en estas crónicas. Y tenemos crónicas escritas y crónicas visuales, es un doble lenguaje. Entonces el libro hace el recorrido por estas 5 poblaciones obreras a partir de sus historias y sus historias vinculadas a los espacios concretos. Entonces tiene bastantes dibujos y eso yo encuentro que fue un súper bonito trabajo que en verdad no costó tanto sacarlo. Y bueno, y la recepción sobre todo de los habitantes de las poblaciones obreras actuales fue súper bonita, digamos, para nosotros y nosotros. Eso como Súper, un resumen. como en una introducción. Jonathan, cuéntanos un poco de esta experiencia. ¿Qué hay en esa crónica? Porque además detrás de la crónica hay un proceso de investigación, entonces fue Sí, también pues. una forma particular de escribir crónica, ¿no? Sí, bueno, claro, como cuenta la Vero, la invitación surge de ella en el fondo, como eh, creo que un año antes incluso, partió como con harto tiempo de anticipación, como que la Vero me llama y dice, oye, ¿sabes que están los fondados? Podríamos hacer algo, están estos barrios. Y bueno, con la Vero ya habíamos trabajado antes, el 2016, si no me equivoco, en un proyecto más o menos similar, que se llamó, que fue como un pequeño capricho que nos dimos, igual, que se llama Ruinalidad, que fue un trabajo al cual nos asignamos un fondo de la universidad y el fondo, esta plata, digamos, nos permitió como a mí y a Guillermo, que Guillermo sacaba fotos y era a distintos lugares del Maule y levantar algún tema, digamos, y escribir una crónica sobre eso. Guillermo Entonces, Calderón, sí, con fotógrafo, Guillermo ¿no? Calderón, con fotógrafo, claro. Le faltó un semestre para terminar la carrera. Saludos a Guillermo. Eh, entonces, claro, el trabajo, o sea, como bien dice la Vero, el trabajo, claro, mezcla por un lado la crónica como formato, como dispositivo de escritura, yo diría, pero siguiendo igual como este rigor que nos entregan las metodologías de la investigación. O sea, eh,
la parte metodológica del trabajo está pensada como un trabajo hecho, digamos, siguiendo las reglas del método sociológico, para decirlo con Durkheim, ¿cachai? Entonces, claro, costó un poco levantar algunas voces, porque como nuestro interés era levantar las voces de los vecinos que habitaban estos barrios, nos fuimos encontrando que muchos barrios, por la ubicación en la que estaban y por la transformación del centro urbano de Talca, estaban quedando deshabitados prácticamente. Muchas de las casas hoy día son tiendas comerciales, cambia el uso de suelo, estos fenómenos que la sociología urbana analiza muy bien, y te van modificando también, o sea, los habitantes empiezan a desaparecer, digamos, los barrios. Pero claro, el trabajo fue armar esta red, digamos, ir de vecino en vecino viendo quién nos podía contar, digamos, cuáles eran más o menos los orígenes del barrio, porque tampoco dimos con ningún habitante original, por decirlo de algún modo, que eso también es interesante para entender cómo Talca como una ciudad está siempre constante, o sea, está sujeto a constantes dinámicas de transformación y migración interna y externa. O sea, Talca siempre, los habitantes de Talca nunca se quedan en un puro lugar todo mucho rato, que eso igual es interesante. Y uno podría pensar un poco como cuestionar quizás la noción de barrio en ese sentido. Y bueno, como Paz, que es la diseñadora y la ilustradora, a ella también le interesaba, digamos, poder estar ahí, como a tener los relatos de primera fuente para poder hacerlo, la parte gráfica. Ella también me acompañaba a las entrevistas. Entonces, eso también era bueno porque habían cosas que a mí se me pasaban, que ella preguntaba y complementábamos, digamos, el trabajo de investigación en ese sentido. Y nada, claro, como dice Lavero, en términos de poner los resultados por escrito, como para socializar nuestra experiencia de trabajo con los barrios, yo escribí, digamos, todos los capítulos, entre comillas, de los barrios como crónicas, un poco pensando como en comunicar a un público, entre comillas, más amplio los resultados de la investigación. A pesar de que, por ejemplo, igual hay un apartado que es mucho más ensayístico, si se quiere, que tiene que ver con este rastreo que intentamos hacer con Lavero de la historia de las políticas de vivienda, o sea, intentar entender el marco institucional en el que surgen las viviendas obreras. Y que igual eso fue para nosotros, ese fue uno de los hallazgos, digamos, de la investigación más interesantes, que nos damos cuenta de que las políticas de vivienda en Chile surgen con los terremotos, o los terremotos de alguna forma, que es el terremoto del 28 en Talca y el del 39 de Chillán, como que marcan la pauta para la creación, digamos, de leyes o formas de transformar la ciudad, digamos, desde el Estado. Eso cambió después del terremoto del 85 en adelante, ahí hubo menos intervención. Jonathan, las poblaciones, recordemos que ustedes, digamos, recorrieron, fueron la población nacional, sí. La población Belgrano, la población Libertad, la Juan Antonio Ríos y la población ferroviaria. Sí, esas son las poblaciones. Que tienen una tipo, como dice la Vero, tienen como una tipo, son, en términos de aspecto, son muy parecidas, son casas continuas, digamos, todas las casas son pegadas, son como unos bloques de casas, tienen fachada continua, entonces, claro, como que además visualmente son muy reconocibles para el caminante talquino, digamos. Claro. Vamos a volver de inmediato sobre este tema porque me parece que es interesante profundizar un poco en qué salió en esta crónica, ¿no? Porque se buscó rescatar también una forma de comunidad que aparece un poco perdida. Pero antes quisiera preguntarle a Francisco que nos cuente un poco de lo vecinal en Chile, porque si bien es un texto que aborda la comunidad y el territorio desde una perspectiva quizá más tradicional en términos del formato y del proceso de investigación, pero también pone en el centro esta idea de que son finalmente las comunidades las que construyen los territorios. Sí, este libro es uno de los libros fome y denso de los que hablaba Lavero. Exactamente el libro que nadie quiere, pero lo escribimos porque intentamos poner al debate, al menos de las ciencias sociales y de la gente que se está formando, de gente que le interesa el tema de la planificación urbana, de la cuestión comunitaria vecinal, intentamos poner al debate una cuestión que vimos desde el trabajo en el terreno, con barrios en Talca, con vecinas y vecinos en Talca, que era que la idea de barrio
si bien representa lo mejor de lo comunitario, por un lado, o puede representar lo mejor, el barrio vivido que aparece en el libro de Lavero y el Jonathan, el barrio, digamos, donde uno conoció a gente, un poco los amigos, qué sé yo, el barrio, digamos, donde se construyen confianza, historias, amores. Si bien barrio significa eso, también barrio, la idea de barrio, ha sido utilizada desde los años 80 para adelante como un dispositivo que nos ordena la cabeza para que cada uno se quede encerrado con los mismos de la propia población, de la villa, qué sé yo, y entienda que todo se puede resolver a esa escala. Entonces, el libro intenta hacer una crítica a la idea de barrio que nos mantiene atomizados, fragmentados, que nos impide ver la ciudad como totalidad, que nos dice que los problemas de los barrios son de los barrios. Ayer, qué sé yo, pasó una cosa grave en una población en Talca, y un periodista me preguntaba qué pasa en ese barrio, cómo enfrentar lo que pasa en ese barrio. Hubo un asesinato. Entonces yo lo que le decía es que lo que dice el libro, lo vecinal en Chile, le decía, si seguimos pensando que lo que ocurre en esa zona de Talca, en esa parte de Talca, es producto de lo que hacen los vecinos ahí, o sea, que los problemas de ese barrio son producidos por los vecinos de ahí o por la gente que vive ahí, estamos fritos, no tiene solución. Tenemos que entender que lo que sucede en esa zona, en ese barrio de Talca, es producido por procesos de construcción de ciudad que van mucho más allá del barrio, por políticas públicas equivocadas, por la acumulación de capital a partir de la especulación inmobiliaria que no se produce y no se organiza en ese barrio. Entonces, es la ciudad la que tiene que pedirle perdón a ese barrio por dejar que se produjera una cosa de ese estilo, una zona de ese tipo. Entonces el libro lo que hace es poner en cuestión esa idea de barrio, no la que cuenta Lavero y el Jonathan, sino que la idea de barrio que se utiliza para mantenernos a todos separados unos de otros, para evitar que lo que ocurre en el barrio sea político, para evitar que se discuta lo político, y termina el barrio, bueno, y en el libro participa mucha gente, un libro bien colectivo, como que yo decía, parte de una experiencia concreta de trabajo vecinal en Talca. Cuéntame un poco más de eso, porque la historia detrás del libro es muy, muy interesante. Es un trabajo que empezamos el año 2014 con académicos y profesores de la UCM, estudiantes de la UCM, de sociología también, con ONG que estaban vinculadas al trabajo, y fundamentalmente con vecinos de 3 sectores en Talca, lo que se conoce como Faustino González, las Américas, y una zona que está al norte, que le decimos nosotros la Unidad Vecinal 46, pero son varias poblaciones, a Don Gonzalo, que se yo, al lado de la Universidad de Talca, la Villa Unida, que se yo, las Taburuadas. Y ahí lo que intentamos hacer fue promover una articulación entre organizaciones de un territorio de unos 10.000 habitantes cada uno de estos, para reconstruir o para construir poder vecinal. Porque el diagnóstico era que estaban todos trabajando por su cuenta, que todos entendían que cada junta de vecinos tenía un área de trabajo circunscrita a la población o la villa, y por lo tanto aquí termina mi villa, y aquí termina mi acción, y aquí termina mi reflexión. Entonces tratamos de romper eso, invitarlo a romper eso para que tuvieran una imagen mayor del territorio, se aliaran, hicieran redes, construyeran poder y pudieran construir una agenda y negociar esa agenda con la autoridad. Eso avanzó mucho, en algunos casos ha sido muy exitoso, en otros casos ha sido no tan exitoso, en algunos otros casos avanzó mucho hasta que las políticas públicas empezaron a derribar ese proceso, etc. Ha pasado mucho. A partir de esa experiencia surge la reflexión que se alimenta con el trabajo de la tesis de Lavero, con mi propia tesis doctoral, con la reflexión de gente que está fuera de Chile incluso y que está mirando la experiencia chilena, hasta que logramos un conjunto de una reflexión que nace del trabajo situado, territorial, pero que además escala hacia la teoría, hacia la conceptualización, no por el hecho de que nos guste la teoría, sino porque era importante desarmar una forma de entender la realidad para criticarla y poner una alternativa, que es lo que nosotros llamamos territorios vecinales, que es una forma de entender lo vecinal que va mucho más allá de la división clásica y de la fragmentación clásica que nos han enseñado que es la realidad. Sí, me parece interesante, Francisco, también pensar en este libro como
como un componente de un proceso mucho más amplio, y en ese sentido se sigue rompiendo un poco esta lógica tradicional, digamos, de la escritura académica, y evidentemente junto con el libro hay procesos comunitarios, y hay otro tipo también de dispositivo que nos permiten dialogar con esa experiencia. Yo creo que los dos textos son interesantes y tienen esa posibilidad de dialogar, pero también de disentir en algunos temas. Yo quisiera preguntarle sobre una cosa específica. Estamos hoy día en una época que está marcada por la hegemonía de la globalización y también un poco por esa promesa siempre o casi siempre incumplida de la descentralización, ¿no? Entonces, el llamado que hacen estos dos libros es a reflexionar sobre las comunidades y el territorio, ¿no? Volver a pensar en lo local, en la identidad, en el chisme, qué sé yo, en la vida cotidiana, ¿no? Que son elementos, junto con muchos otros, por supuesto, que pueden constituir una especie de relato alternativo al relato oficial, y que nos deja como posibilidad eh, el hecho de que el territorio no es reductible a un elemento geográfico puro, ¿no? Sino que es también relación, ¿m? Relación entre personas, entre grupos, entre espacios distintos de la ciudad, entre la ciudad y su entorno. En último término, hablar de territorio es tratar de comprender cómo habitamos, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo escribimos. Entonces, yo quería preguntarle, y quizás podemos partir de nuevo por Verónica, eh, ¿qué es el territorio desde los libros que han escrito? ¿Cuál es esa noción de territorio que hoy día los libros narran o proponen? Súper buena la pregunta porque voy a agarré la provocación que hizo Pancho de que los dos libros serían como antagónicos en la visión, en el concepto de barrio. No, pues le estoy poniendo color, Pancho. Estoy muy enojada. Para Lo la que sí audiencia. es que tú habías dicho que este era uno de los libros fome y denso. Esa fue mi provocación. Yo creo que los dos se complementan súper bien. A mi hijo por aquí, disculpen, Bienvenido. y anda más encima sin ropa. Oye, no, solo decir que yo creo que son complementarios en función de tu pregunta. ¿Por qué? Porque al menos yo, más que territorio, yo he trabajado más la conceptualización desde el espacio. Porque ahí el Pancho igual nos puede hablar de que el concepto de territorio tiene como su propia autonomía conceptual. ¿Tienes hambre? Dame 2 minutos. Pero hay una triada súper importante que la trabajan los teóricos, pero en fácil, es que cuando uno habla de espacio, habla de muchas cosas al mismo tiempo. Básicamente los autores y las autoras han reflexionado en torno a 3 dimensiones del espacio. El espacio concebido, que es el espacio que de alguna manera se busca imponer desde el poder, ¿vale? El espacio que nos dice el urbanismo, que es el barrio, y es todo lo que el Pancho un poco, y que hablábamos con el Pancho en el otro libro. Luego está el espacio percibido, que tiene que ver justamente con lo que tú dices, o sea, hay un espacio que se nos busca imponer, por ejemplo, el de las delimitaciones de este es un barrio y este es otro barrio, pero las personas a su vez, nosotros, nosotras, percibimos el espacio, tenemos nuestra propia relación con el espacio, que de alguna manera puede desbordar este espacio concebido desde el poder. Y está completa esta triada el espacio vivido, que por eso el libro se llama Espacio Vivido, porque tiene que ver con que el espacio tiene su sentido en las prácticas concretas de nosotros y nosotras como habitantes. Entonces yo te diría que, claro, más bien territorio, yo me abordo desde el concepto de espacio y yo te diría que son esas 3 ámbitos que los teóricos han trabajado, pero hacen mucho sentido en las prácticas concretas
de cómo la conceptualización de espacio tiene estos tres componentes que van conversando, se van tensionando o muchas veces también se van anudando. Entonces, de alguna manera, en el libro de las crónicas, era una excusa también para poder plantear que hay otros modos de concebir el espacio y ciudad, que es distinta al espacio concebido desde la lógica, por ejemplo, neoliberal. Aquí estamos hablando de la concepción del espacio o una propuesta del espacio desde el poder, desde un poder que era distinto, que era desde el Estado desarrollista, que de alguna manera tenía un enfoque, podríamos decir ahora, lamentablemente progresista, porque hoy, como estamos, pensar en un Estado que incorporaba el derecho a una vivienda digna, en ese tiempo era una vivienda digna, hoy día podríamos hablar de un habitar digno, era parte de su programa, era parte del espacio concebido, por lo tanto las políticas públicas urbanas y de vivienda apuntaban hacia eso, por lo tanto estamos hablando de otra forma de concebir el espacio, pero que tenemos, es súper bacán, porque está ahí, lo podemos ver. Pero las lógicas han cambiado, por lo tanto, esas construcciones o esa tipología, esa arquitectura que fue hija del estado de bienestar chileno, como se llama, el semi-estado de bienestar, hoy en día está dentro de otra lógica. Y ahí veíamos cómo, por ejemplo, el centro y el comercio empieza a invadir estas lógicas y este espacio vivido y se ven las contradicciones y las tensiones en un panorama variopinto, que es la gracia. Totalmente heterogéneo. Y ahí es donde, desde las teorías postmodernas, que tiene una parte buena, es que las herramientas como la literatura, como el arte, como la ilustración, son metodologías complementarias que nos permiten analizar estas dinámicas variopintas, aparte de las metodologías tradicionales que usamos en investigación, que muchas veces se nos quedan cortas para poder dar cuenta de esta complejidad. Absolutamente. Jonathan, cuéntanos un poco, a propósito de lo que comenta Verónica, ¿cuál es el espacio vivido que surge desde los relatos de los pobladores de la población obrera? Nos interesa como el chisme, la vida cotidiana, la relación con los hitos del territorio, la estación, Claro. ¿qué sienten que perdieron y que hoy día no tienen? Cuéntanos un poco de eso. Sí, mira, bueno, por un lado, una de las cosas interesantes que surge con la entrevista y con el levantamiento de datos que hicimos fue, por un lado, una ciudad que funcionaba a una escala mucho menor de la que funciona ahora, digamos. O sea, hay que pensar que cuando estos barrios surgen en Talca, en la década del 30, 40, como dice la Vero, en la época como del Estado, el Estado desarrollista chileno, eran periferias de la ciudad de igual, ¿cachai? Entonces, eso ya de partida generaba una experiencia del habitar muy radicalmente distinta a la que esos barrios viven ahora, porque estaban confrontados, digamos, a ese como espacio otro que era como el afuera de la ciudad. Los barrios, de partida estos barrios que nosotros estudiamos, la mayoría eran periferias, eso por un lado, lo que le da una relación, digamos, con lo rural que era particularmente interesante. En los relatos aparece que iban a comprar verdura a las chacras que estaban en los alrededores, que iban a comprar aceite, unas aceiteras que había, ¿cachai? Entonces ya ahí hay una cuestión que es interesante, ¿cachai? Porque en el fondo, bueno, uno, por ejemplo, si vemos que uno de los intereses de la escuela, ¿cachai?, de sociología es indagar en torno a la tensión entre lo rural y lo urbano, en estos barrios, en estas décadas al menos, aparece súper claro, ¿cachai? Y eso es una de las cosas interesantes. Por otro lado, también, porque aparecen como retazos, no aparecen como experiencias tan claras, porque la mayoría de la gente que entrevistamos eran niños cuando vivieron esta época, digamos, más como de este Talca más a escala, en la vida industrial de Talca, que eso igual es bonito. Aparecen estas imágenes, estos retazos de imágenes que son obreros saliendo de la fábrica, en el caso de la fosforera, los olores, por ejemplo, de la calaf, es la calaf, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ya, la calaf. Sí. Porque tú, no sé, pues la gente que vive en la población Belgrano, que está muy cerca de la Curtiembre también, claro, no, pero está la calaf. También. Sí. Hablaban, no sé, pues, de que en Navidad sentían el olor a pan, a este pan que se come en Navidad, no me acuerdo cómo se llama, que me carga.
Pan de Pascua. Pan de Pascua, eso. El olor a pan de Pascua, el olor a galletas, ¿cachai? Entonces también aparecen como otras capas en los relatos de realidad que son interesantes, ¿cachai? De pesquisar. También los sonidos. Hay una sonoridad distinta que ellos mencionan en algunos relatos, ¿cachai? Por ejemplo, esta idea de que la ciudad, como era mucho más pequeña, mucho más silenciosa, por ende, se escuchaba, bueno, todavía se escucha el tren en todo caso, pero se escuchaba más fuerte el tren, o los pitos de la industria marcaban las pautas del día. Entonces ellos sabían, por ejemplo, cuándo entraban o salían de los turnos los trabajadores. Y bueno, y esas son como esas imágenes pequeñas que aparecen en los relatos. Yo encuentro que son súper interesantes porque dan cuenta de una ciudad que fue, ¿cachai? Y que nos pareció también interesante rescatar. Pero además creo que súper eso intensa la relación de la persona con su territorio. Absolutamente, sí. Y además que hay que pensar que en algunos casos son primera generación de migración campesina también. Entonces, por ejemplo, también se daba eso. Nunca se me olvidó el caso de una señora que me contaba que su mamá jamás ocupó la cocina, porque ella tenía la costumbre de usar fogón. Entonces el patio era la cocina de la casa, ¿cachai? Entonces también hay una cuestión ahí como... Yo diría que los barrios surgen en un momento también de transición, claro, de transición entre estas primeras oleadas, que bueno, son las primeras, pero una oleada importante de migración campo-ciudad al interior de la región del Maule, que genera también estas dinámicas, que son súper interesantes. Oye, perdón, pero también un poco hacer un apunte, porque cuando estábamos haciendo el libro y la investigación, por supuesto que nos hacemos cargo de que el relato de este espacio vivido, digamos, aparece a partir de los lentes, no quiero decir el velo, pero sí desde la memoria, y desde una memoria súper amorosa, digamos, muy que limpia y deja esta imagen, más bien uno podría decir idílica. Nosotros sabíamos eso, y de hecho en la introducción lo decimos, y sabemos que esto pasa por el filtro de la añoranza, del recuerdo, incluso de una cosa como romántica, que bueno, lo discutimos desde el punto de vista académico del concepto de barrio, que siempre tiene esta carga como de todo bonito, todo equilibrado, todo bien, como si no hubieran conflictos o tensiones. Entonces, decir un poco que, claro, estos relatos, por supuesto que sabemos, y así están diseñados, que pasan por este filtro. Pero es un ejercicio bonito también a veces como dejarse llevar por ese filtro, pero sí tomando en cuenta que por supuesto que los conflictos y las tensiones siempre son permanentes. Siempre Claro. existieron. Un poco la comunidad perdida de José Bengoa, ¿no? Él nombra así esta sensación, ¿no? Vamos a volver sobre un tema que mencionaste, Jonathan, y que me parece interesante, eso de la periferia, pero antes quiero terminar la ronda y preguntarle un poco a Francisco por la concepción del territorio. Antes de eso, tenemos aquí un par de comentarios en el Facebook Live, uno de Carla Galvez que dice: hace años las necesidades habitacionales y del diario vivir son distintas a las de la actualidad. Conocer la radiografía de los barrios ayudará a construir mejores políticas, analizar comportamientos de los pueblos. Sería interesante constatar los barrios de Talca, contrastar, digo, los barrios de Talca con los de la región metropolitana, que es donde se idean todos los programas públicos. Asimismo nos ayuda a conocer la diversidad de Talca. Totalmente de acuerdo, Carla, y yo creo que este comentario se engancha un poco con esta idea de periferia que mencionó Jonathan y que después quiero retomar. Y también Anita Cuadra dice: muy interesante lo que del espacio son en realidad tres espacios: el espacio que nos imponen, el que percibimos y el que vivimos. Francisco, ¿cuál es el territorio que narra lo vecinal en Chile? Mira, yo creo que el espacio y territorio son conceptos bien que se traslapan también, no son opuestos o no son diferentes, se traslapan. Uno podría decir que el territorio es aquel espacio al que uno le da significado, al que uno carga de significado, que carga de relaciones, ¿vale? Que carga de relaciones. Algunos dicen que el territorio es la espacialización de las relaciones, y de las relaciones de poder, particularmente. Yo diría que en este espacio cargado de significado hay dos maneras de
de construir el territorio, dos maneras que son complementarias, que pueden ir juntas, que a veces van juntas, a veces no. Una es la apropiación, que es un poco lo que relata Jonathan Ilavero del espacio vivido, que es como la relación afectiva, emocional con el territorio, con el terruño, con los olores, con los sonidos, qué sé yo, con la vida cotidiana, con los vecinos, y que un poco esta idea de apropiación que nosotros nos han metido un poco en la cabeza que nos deberíamos conformar con ella. O sea, deberíamos conformarnos con el aspecto del territorio, del barrio, del habitar, que tiene que ver con apropiarse, o sea, sentir que esto es parte de mí, que yo puedo vivirlo, que tiene significado para mí. Pero hay otra dimensión del territorio que es el control sobre el territorio, que es una dimensión más política. Y en esa dimensión del control que requiere apropiación, o sea, el control requiere apropiarlo, requiere sentirlo cerca de uno, la dimensión del control también implica una dimensión de proyecto, de transformación, o sea, donde yo puedo definir lo que quiero para el territorio, puedo definir un futuro. Y yo creo que hoy día estamos, y lo que el libro intenta es decir un poco que tenemos que reaprender o aprender a ejercer control sobre el territorio, sobre nuestro espacio vecinal, nuestro barrio, para pensarlos desde nosotros mismos y no para vivirlos como otros lo conciben, a propósito del espacio concebido, sino que para establecer un proyecto de territorio. Y eso implica, y el libro termina un poco así, diciendo que termina con la idea de que el territorio, llamémosle barrio en este caso, o que el espacio vecinal, de lo vecinal, de las relaciones comunitarias vecinales, es un espacio de posibilidades, es un espacio abierto que podemos construir y llevar hacia donde queramos, que podemos imaginarlo en términos de un proyecto económico, un proyecto cultural, un proyecto, qué sé yo, transformador incluso en términos, digamos, civilizatorios. O sea, podemos plantearnos lo que queramos. Y eso es lo que plantea el libro, que tenemos que romper la idea de que el barrio o lo barrial es aquello que vivimos y va a ser eso para siempre, o lo que nos dicen que vivamos. Invita como a derribar un poco la frontera, abrir la agenda e imaginarnos que se puede construir la ciudad en lo local de una manera que hoy día no imaginamos, pero que hay que imaginar, que hay que empezar a imaginar. Verónica. Solo agregar que lo que expresa el Pancho es lo que resume el concepto del famoso derecho a la ciudad. Porque es súper interesante porque el derecho a la ciudad se usa como eslogan. El derecho a la ciudad para acá, para allá, claro, y se reduce, por ejemplo, a lo que dice el Pancho, el derecho a la ciudad es el derecho a, no sé, tener mi espacio, pero no, cuando uno politiza, porque el concepto del derecho a la ciudad es un concepto súper político, y en verdad el derecho a la ciudad es el derecho a disentir, a proponer, a discutir y a definir los proyectos. No es un proyecto ya terminado, sino que es la apertura a un proyecto diferente de transformación a partir de nuestras vivencias en lo urbano. Entonces, es súper interesante como, claro, que al final el libro que hicimos con Pancho, claro, abre la discusión sobre el tema del derecho a la ciudad y politizar el concepto, porque ha pasado por bastante cloro y queda así como una cosa hippie, pero no, pues es una cuestión ahí de disputa. Y a mí me parece interesante que ambos libros propongan desde la región del Maule, desde Talca, una noción distinta de territorio, ¿no? Eso también tienen en común, porque son construcciones muy, muy, muy regionales en ese sentido. Y también tienen en común otra cosa que me parece bien interesante. Vamos a hacer un par de rondas de preguntas y después ya vamos a empezar a cerrar porque se nos acaba el tiempo, pero hay un tema que me interesa mucho plantear. Jonathan, antes decía que cuando se construyeron esas poblaciones obreras eran esencialmente la periferia de la ciudad de Talca. Pero también los barrios, las poblaciones con las que se trabaja y que impulsan esa reflexión
en el libro de lo vecinal en Chile, hoy día son poblaciones que se consideran periféricas, en términos espacial, pero también social. Entonces, como que nace espontánea la pregunta. Parece que el territorio se construye desde la periferia, porque además, si uno mira también Talca en el contexto nacional, podríamos decir que Talca misma es periférica, es una ciudad intermedia, encajada entre Concepción y Santiago. Entonces, parece que el territorio se construye desde la periferia. ¿Es así? ¿Por qué? ¿Qué opinan? El ¿Qué modelo necesita pregunta? periferia. El modelo capitalista y el modelo neoliberal y el urbanismo neoliberal necesita construir periferia, necesita desvalorizar áreas para valorizar otras. Necesita hacer el juego de yo desvalorizo esto y luego valorizo esto. Piensen en Talca hoy día, lo que sucede en Talca después del terremoto. Cómo se logró, en un momento en que teníamos 40 o 50 hectáreas de suelo vacío después del terremoto en el centro de la ciudad, se insistió en valorizar ciertos sectores de la ciudad que estaban hacia el sur poniente, hacia el poniente, ¿cierto? Toda esta zona del barrio del Bicentenario, qué sé yo, se valorizó como una zona residencial de sectores medios, qué sé yo, y se desvalorizó el centro histórico de Talca, considerándolo abandonado, qué sé yo, precario, destruido. Se valorizó porque había un negocio que hacer. Se hizo el negocio, y después de 10 años, después de 10 años, digamos, ya que se había hecho el negocio completo, se empieza ahora a mirar el centro como un sector a valorizar, porque ya se hizo el negocio. Entonces, esto de la desvalorización de las periferias, de los centros, depende del negocio inmobiliario. Entonces, las periferias son reservas, en el fondo, de suelo, que permiten valorizar áreas centrales, o no, depende del interés del actor inmobiliario y sobre todo en mercados tan desregulados como estos. Oye, con el Pancho hacemos clases, sí que somos como una dupla que nos vamos Claro. adivinando, porque justamente lo que describe el Pancho también es el concepto que desde los estudios urbanos críticos se llama la destrucción creativa. Entonces ahí está como toda la teoría que el espacio, la producción del espacio es parte es una parte fundamental del desarrollo del capitalismo, del capital. Entonces, esta dinámica de la destrucción creativa es parte de lo que hace posible el desarrollo capitalista y en su expresión máxima hoy en día en la versión neoliberal, digamos. Entonces, claro, eso es lo que nos puede explicar un poco esta dinámica del centro y de la periferia. Entonces, básicamente, el centro, dicho en términos espaciales, pero también de poder, requiere, y también en términos económicos, requiere de la periferia. Es una relación que va vinculada una con otra. El Claro. centro no existiría sin la periferia, básicamente, que es lo que dice el Pancho. Claro, pero también cuando se levantaron la población obrera por ahí en los años 30, había una periferia que se construyó con otra lógica, con una lógica mucho más comunitaria, cooperativa, eh, pero al parecer, o a pesar de que hoy día hay una lógica neoliberal, parece ser que de todas maneras son los espacios de borde los más vitales, ¿no? Lo que pegan más coletazos, los que tienen más capacidad de resistencia. Jonathan, ¿cómo lo viste tú en el caso de... ¿Cómo viste cómo era esa periferia en la población obrera? Sí, bueno, antes de responder eso, aprovecho de recomendar un libro a propósito de lo que habla Pancho Lavero, que se llama La destrucción de Valparaíso, de Pablo Aravena, que me parece que toca un poco eso que dice Lavero a propósito de la idea de la destrucción creativa. Y en el caso, bueno, Pablo Aravena lo que analiza es cómo la patrimonialización ha servido como una forma de destrucción y vaciamiento, digamos, del relato político obrero de Valparaíso. Eso. Bueno, por otro lado, lo que comentas tú, claro, es bien interesante. Yo hace poco estuve yendo así como por un plazo de un mes y medio, a una olla común en la población
Padre Hurtado. O sea, apoyando, unos amigos tenían contacto, entonces estuve ahí cortando cebolla, digamos. Y bueno, y fui para ayudar y también con interés, digamos, antropológico. Y es interesante, claro, pues, si yo contrastaba un poco los relatos que aparecían en la investigación, por mucho que estuvieran pasados por el sedazo de la nostalgia, como dice Lavero, por estos afectos que surgen, que son inevitables igual, claro, queda la impresión de que era una forma de vida mucho más amigable y era una periferia menos periferia también, pero que también hay que ponerlo en un contexto histórico, porque claro, Talca era una ciudad más chica también. Entonces, creo que quizás lo que tiene que ver ahí también un poco con esta idea de la desregulación en la construcción de ciudad, quizás. Como que las periferias hoy día son lugares que están como muy, muy alejados, que quizás porque no se piensan, o sea, como dicen Lavero y Pancho, como que se piensan como lugares como, digamos, como para albergar a estos bolsones de pobreza que en el fondo las ciudades atraen de alguna forma, ¿cachai? Como que es como ya, que se vayan a vivir allá esas casas, ¿cachai? Mal hechas, sin áreas verdes y toda la cuestión. Entonces, claro, creo que era una... Y también tiene que ver hay una cuestión con la materialidad de la construcción de la casa, que eso también es cuático constatarlo. O sea, si uno va a ver esos bloques abandonados que hay en la población de las Américas, por ejemplo, ¿sí? Y lo comparáis con estas casas que todavía están paradas y han resistido 3 terremotos, te das cuenta que hay un abismo, digamos, en la concepción del tipo de vivienda que tú estás construyendo desde el Estado. ¿Cachai? O sea, tenéis estas casas que todavía están paradas y tenéis los bloques de departamentos que parecen, como decía un amigo, los paisajes de las películas de Pasolini en los 60, ¿cachai? Esa Italia como periférica que muestra Pasolini, ¿cachai? Es fuerte, pues, porque en el fondo... Son periferias distintas, Julio. Claro, O pues sea, siguen siendo periferias. Sí, pero fíjate que son dos periferias, pero el mismo actor. Y ahí tú podéis contratar quizás como ese hecho material te habla de cómo el Estado construye, ¿cachai? O como ese hecho material te habla de cómo el Estado ha construido vivienda, digamos. La vivienda social, porque estas viviendas eran viviendas sociales, ¿cachai? No estaban pensadas no estaban pensadas para la oligarquía que vivía en el centro, ¿cachai? Con estos apellidos pomposos, digamos. No estaban pensados para la gente, para los inversionistas industriales, estaban pensados para los trabajadores de diverso tipo, no solamente industriales, ¿cachai? Entonces, claro, pues eso creo que es interesante igual, esa constatación del hecho material mismo de cómo está construida la casa. Eso. Solamente iba a apuntar que a propósito de la periferia, que también está el suburbio, que es como es otro tipo de periferia, no es la periferia marginalizada. O sea, hoy día en Talca tenemos 20.000 habitantes que viven en el sur, en el poniente, en el barrio Bicentenario, que viven en la periferia de la ciudad. O sea, que tienen que viajar todos los días y se demoran 1 hora en llegar a Talca y volver. O sea, este fue el negocio que se hizo con Talca. Evitar que se construyera en el centro histórico, donde había 40 manzanas, donde esas 20.000 personas podrían haber vivido, y haberlas hecho, construir un sueño con ellas del suburbio, qué sé yo, y hoy día están muchas de esas familias apestadas con el tráfico, con el atochamiento, qué sé yo, y bueno, o sea, yo encuentro que es una cuestión que deberíamos conversar en otro momento, pero lo hemos conversado con Lavero, es un asesinato de la ciudad. O sea, la expansión en 20.000 habitantes hacia el poniente de la ciudad, teniendo 40, 50 hectáreas de sur urbano, fue un crimen urbano. O sea, le quitó a Talca la posibilidad de construir un proyecto de ciudad totalmente diferente. Y ahí se construyó una periferia más acomodada, de sectores medios, pero que del punto de vista del tráfico, del tránsito, de los tiempos, de las demoras, viven los mismos problemas que una persona que vive en otro sector. Oye, el Pancho, nos adivinamos, Pancho, por favor, es justo lo que iba a decir. Jugamos de memoria, pues, Vero, jugamos de memoria. Por favor. La periurbanización, que tiene que ver con cómo se producen los procesos de urbanización hacia la periferia. Y claro, y ahí tenemos 2 o 3 o 4 periferias, pero básicamente podemos distinguir, claro, una periferia marginalizada, pobre, etcétera, pero tenemos otra periferia ultra acomodada, porque son, por ejemplo, las parcelas de agrado. Y más aún, es aún más patético, pero en Santiago se observa súper bien. Chicureo, periferia de Santiago, ya incluso podríamos decir fuera de la zona urbana, es
es dentro del área metropolitana, pero fuera de Santiago, le hicieron un camino especial. Por lo tanto, claro, pues se demoran a Vitacura, porque cruzan los cerros en un camino que le hicieron, y se demoran media hora a el sector alto de Santiago, pues, mientras que los que vienen en Quilicura ahí se demoran 1 hora y media. Entonces, claro, el tema de la periferia depende, el sentido y el espacio vivido de la periferia va a ser diferente según eso. Absolutamente. Bueno, en Talca tú tienes gente que vive en el sector de la Faustino González, que está a un paso de la Alameda, pero está súper encajonado. Claro. Con mucho, entonces también, claro, tenéis zonas que no son periféricas, pero tienen una conectividad horrible. Entonces, hay dirigentes que nos han dicho que la 2 Norte, que les impide salir, se amplió para que, entonces la dirigente dice, claro, se amplió la 2 Norte, que nos taponea a nosotros, que somos 10.000 personas, para que la gente llegara rápido de la Plaza de Armas a la Rastra, por la 2 Norte. Y nosotros que estamos al lado, en el centro de la ciudad, en salir nos demoramos entonces, o sea, claro, los conceptos funcionan en ciertos contextos y en ciertas realidades súper concretas. O sea, hay gente en Talca que vive en la periferia extraordinariamente bien, súper servido. Hay gente que vive en la zona, en el casco histórico de Talca hoy día, en situaciones precarísimas. O sea, recordemos que para el terremoto, y todavía hay, para el terremoto del 2010 teníamos gente pobre, o sea, era uno de los pocos centros en Chile que tenía gente pobre viviendo en el centro de la ciudad, en el suelo más caro de la ciudad. Hoy día ya esa gente, yo creo que el 90% se sacó de la zona, preparando esto que conversamos antes, preparando el terreno para la inversión inmobiliaria, para subir los precios, qué sé yo, gentrificación se llama esto, diría la Vero, ¿cierto? Preparación, el barbecho. Bueno. Estimados, estamos ya casi cerrando. Le quisiera hacer una última pregunta con respuesta breve, porque yo creo que hemos conversado de los puntos en común que tienen estos dos libros, pero evidentemente también los libros presentan algunos contrapuntos. Yo quisiera que que paráramos un segundo para reflexionar sobre la noción de barrio. Muy brevemente, ¿qué es lo que quita y qué es lo que da el barrio? Ya, parto yo. Solo voy a decir brevemente que nosotros le pusimos poblaciones obreras. Y eso no es casualidad, porque para nosotros el concepto que tenía sentido era el concepto de población, que va ligado con pueblo, poblador, trabajador. Y en ese sentido, claro, bueno, largas discusiones sobre el concepto de barrio. Pero solo decir eso, que nosotros a propósito no ocupamos el concepto de barrio justamente por la discusión que está en el otro libro. Y para nosotros, claro, era muy importante poner el acento en la palabra población, que tiene este vínculo con el mundo del trabajador y con ese Chile donde esta figura del obrero, del trabajador, es muy distinta a la que hoy podríamos llamar pueblo. Eso no más voy a decir. Muchas gracias, Verónica. Jonathan. Uy, qué difícil, no sé muy bien qué responder. No tengo nada conceptual que decir, solo a propósito de pueblo. Claro, yo creo que quizá el propósito, como bien dice la Vero, era un poco eso, quizás, como aprovechando que en el fondo hacer un libro sí o sí implica un gesto político y además produce un archivo para el porvenir, si es que hay porvenir, no sabemos si vamos a estar vivos un día más. Nada, pues nos parecía como gesto político interesante que apareciera ese pueblo, que aparecieran los relatos, aunque fuera de segunda mano, de hijos de trabajadores, y mostrar, hola Vitoco, mostrar esa ciudad de trabajadores, que creo que por ahí va un poco, pero sobre barrio no tengo nada que decir, no es lo mío. Gracias, Jonathan. Yo diría que en realidad nosotros en el libro Lo Vecinal en Chile tratamos de discutir mucho el concepto de barrio, pero yo creo que es muy difícil exterminar el concepto de barrio. De hecho, hay un capítulo que creo que se llama así como reemplazar
eliminar o transformar el concepto de barrio, que es como un debate que hicimos con harta gente en Barcelona, me acuerdo. Yo creo que el concepto de barrio es muy útil y tiene un sentido práctico muy fuerte porque te permite ordenarte, ¿cachai? Es como la identidad que uno tiene con uno mismo. Algunos dicen que el yo es una construcción muy artificial en que en realidad somos puras relaciones. El yo nos ayuda a centrarnos. Pero cuando el yo se transforma en una cuestión desconectada del entorno, cuando uno invisibiliza la conexión que tiene con los otros, cuando uno cree que uno es el centro y que las relaciones no son importantes, uno termina volviéndose, como dicen los psiquiatras, los psicólogos, neurótico. Entonces yo creo que lo mismo pasa con los barrios. Yo creo que los barrios tienen algunos identidad, tienen un habitar, un vivir, pero y es bueno que lo tengan, porque es un espacio que nos llena de sentido, no el barrio solamente, sino que nuestra calle, nuestra cuadra, la esquina, no el barrio en abstracto, sino que los pedazos de ciudad que habitamos cotidianamente nos dan significado. Lo importante es que entendamos que nuestra vivencia en lo pequeño de la ciudad no está desconectada de lo que nos pasa y de lo que le pasa a otros en otras partes de la ciudad, en los lugares adyacentes, en los barrios que están más allá, y que somos parte todos mismos, somos parte de una misma ciudad con problemas comunes, y la posibilidad de transformación pasa por la articulación y la construcción de redes en común. Yo diría eso. Gracias, Francisco. Entonces, un barrio que funcione de soporte, pero que no limite, ¿no? Y que permita comunicarse. El barrio que no invisibilice ni la ciudad, ni la calle, ni el pasaje. O sea, de hecho hay una autora que se llama Jane Jacobs que dice, el barrio es lo que peor describe la vida urbana, porque no tiene la fuerza de la calle, del pasaje, de la cuadra, y no tiene la fuerza vital de la calle y de la cuadra, y no tiene la fuerza política del territorio del distrito, que sería más grande que eso. Entonces es una escala intermedia que es como la nada y una cosa ni una. Como no podemos evitarlo, yo diría, entendamos que la vida de barrio no es la vida que nos dicen que es, sino que es la vida que vivimos. Claro. Con nuestros vecinos de al lado, de al frente, en la plaza chiquitita de al lado, qué sé yo, y que eso está súper conectado con lo que pasa en otras plazas, con otra gente, con problemáticas y luchas que son comunes. Y no nos quedemos encerrados en nuestra población o villa pensando que los problemas que vivimos nosotros son de nosotros y son por culpa nuestra, ¿no? Que eso también son por culpa nuestra, claro. Los tenemos que resolver solos, como nos enseñan en general. Perdón, yo claro, el barrio es un concepto que podemos, no es eliminarlo, yo en eso concuerdo con el Pancho, sino que es problematizarlo porque nos hace bien. Y el barrio como proyecto también, como un proyecto en cuestión. Entonces eso ya le da un sentido, digamos, político. Y bueno, y existe, pues igual podemos seguir trabajando en función de él y ir construyendo propuestas. Con el Pancho somos vecinos, de hecho. De barrio. De barrio. O de población. Estimados, yo les quiero agradecer muchísimo. Como para ir cerrando, me voy a colgar un poco de lo que comentó Jonathan a propósito de los archivos, ¿no? Y de la importancia de recuperar la memoria, de escribir, de dejar registro, ¿no? Como forma, yo diría, de densificar lo local, ¿no? Eso permite no solamente recuperar la memoria, sino que también visibilizar las culturas que existen dentro de la ciudad, sobre todo las subalternas, e ir significando y resignificando también con el paso del tiempo los acontecimientos sociales. Son estos elementos una especie de, creo yo, de componentes que son indispensables y equilibradores, porque permiten de alguna manera contrarrestar los grandes relatos, los relatos nacionales o los relatos metropolitanos, y con eso discurso y también con los silencios institucionales pueden y deben dialogar. Así posiblemente es como
cómo se construye territorio. Último dato, porque también recibimos algunas preguntas acerca de eso. Ambos libros se pueden adquirir tanto en Santiago, a través de todas las librerías donde reparte metales pesados, y en el Maule estarán disponibles ya desde finales de este mes en Curicó, la librería Ático y Queleo, y en Talca, en las librerías Biblos y Queleo. También estarán disponibles en Linares, en la librería Santiago, y además existen también en formato ebook a través de Libros Patagonia y a través de Amazon. Cualquier pregunta se pueden contactar directamente también con nuestra editorial a la página www.ediciones.ucm.ucm. No me queda más que agradecerle una vez más a Jonathan, a Verónica y a Francisco por la conversación, a Víctor también por sus apariciones que nos han acompañado aquí en esta tarde, y bueno, desearle una buena tarde a todos y todas quienes Estefano, nos una cosita súper corta, que nosotros por el tema del proyecto igual dejamos el libro en muchas bibliotecas públicas. Entonces el Espacio Vivido está creo que en casi todas las bibliotecas como públicas regionales, Cauquenes, Constitución, Talca, Linares, Curicó, así que también está como, digamos, en varias bibliotecas públicas regionales, sí. Digo, no siempre hay que comprar el libro. Eso. Buen dato, Jonathan. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta pronto.